Buenas tardes, alumnos del sexto año básico. Soy la profesora Paula Guerra. Hoy veremos la clase de arte correspondiente para la semana del 17 al 21 de agosto de este año. Les cuento que el objetivo de esta clase es que ustedes aprendan a analizar las grandes esculturas ya de nuestro país, puesto que la semana pasada estuvimos analizando algunas esculturas, el concepto de escultura y analizar algunas esculturas, las más famosas mundialmente. Siempre es bueno recordar que, la escultura es el arte de modelar con diferentes materiales como la arcilla, la madera, los metales, etcétera, y que también pueden ser utilizados por distintas herramientas que utilizan los escultores, como el martillo, la lija, etcétera, dependiendo del material que se utilice. La escultura es parte del arte también porque es una manera de expresar las emociones, los sentimientos, los pensamientos, la idea de lo que observa el escultor tanto en la parte exterior como el interior del hombre. ¿Ya? Y esto es una de las esculturas, digamos, el arte en sí es una de las más difíciles de recrear. ¿Ya? Y llegar a la perfección es más complejo aún. Entonces, vamos a por empezar por recordar las esculturas que vimos en las clases pasadas, con las más conocidas mundialmente, y uno de los grandes iniciadores de ese tipo de arte fue el gran maestro Miguel Ángel, como esta figura que nosotros vemos, la primera de David. ¿Ya? Para quienes no conocen la historia, David se tuvo que enfrentar en la época del cristianismo con Goliat. ¿Ya? Si ustedes pueden observar desde acá, él tiene en sus manos una piedra y una honda con la cual él tuvo que luchar contra Goliat, que era un tremendo tipo, muy grande, muy fuerte. Sin embargo, a David solo le bastó un lanzamiento y lo mata al otro, a su contrincante. Entonces, pero en esta escultura específicamente de Miguel Ángel, él la creó en 5 metros de altura. Y además, todas sus medidas son perfectas. Recuerden que los griegos, el arte tenían que ser con medidas perfectas. El hombre, y tanto el hombre como la mujer, tenían que demostrar un cuerpo armonioso. Y después tenemos aquí al otro lado otra escultura famosa llamada Piedad, en el cual consiste en la Virgen María. El momento toma a su hijo cuando éste muere y cae de la cruz. Ella lo toma en sus brazos. Y lo que más llama la atención, aparte de su calidad, de sus medidas exactas, las telas, los movimientos que hay en esta escultura, los músculos, los huesos, las expresiones, sobre todo la expresión, ¿ya? Cómo ese amor, esa misericordia de la Virgen con su Hijo, por esta razón que se llama piedad, ¿ya? Es una gran escultura y muy hermosa entre sí. También tenemos, por ejemplo, acá la máscara de Tutankamón. Ese otro tipo de escultura, pero esta vez está realizada con piedras preciosas como el lapislázuli, como también el oro, entre otros. ¿Ya? Recuerden que los grandes faraones, los grandes reyes del pueblo de Egipcio, eran enterrados, una vez que mueren, eran enterrados y sus tumbas se han conservado bastante bien por el trabajo que realizaban. Se les enterraban también con todos sus implementos. Ellos creían en el más allá. Entonces, en este caso, Tutankamón, por ejemplo, murió muy joven, pero gobernó a los 9 años para morir más o menos a los 19 años. Sin embargo, hizo muchas obras, sobre todo arquitectónicas, por el país. Entonces, fue en el momento que él fallece, todo lo que se encontró de él en su sarcófago estaba compuesto por oro. ¿Ya? Es una máscara muy cuidada, muy bien prolija en su trabajo. Aquí tenemos otra escultura que también lo vimos en la clase anterior que se llama El Pensador. Actualmente está ubicado en España y se considera como un símbolo para la filosofía, pues como ustedes entenderán, la filosofía es el arte de hacerse preguntas sobre sí mismo, sobre a dónde vamos más allá, sobre la vida en sí. ¿Ya? Esa escultura representa justamente el pensamiento filosófico. ¿Ya? Y además llama la atención
no solamente por las marcas de sus músculos, de los huesos, la expresión, sino también por ser original. ¿Cuántas esculturas vemos nosotros que muestran lo que está haciendo el ser humano o lo que piensa, lo que siente? Y este es un gran ejemplo de una escultura que se puede ser creativa, original. Pues ahora vamos a analizar ahora con la escultura de nuestro país. Por ejemplo, una de las grandes iniciadoras en este arte fue una mujer llamada Rebeca Mate y Bello, ese es el otro apellido, e hija de Andrés Bello, que es el que aparece en el billete de 20.000 pesos, ya. Y ella siempre estuvo rodeada de grandes políticos. Fue una gran escultura, pues claro, ella tuvo que viajar a Europa para tomar conocimiento de esto y hacer un trabajo sobre ello. Y lo trae a nuestro país y aquí es donde empieza a trabajar y lo muestra. Su escultura están repartidas en distintas partes del mundo, como también en nuestro país, no solamente en el Museo de Bellas Artes, sino también en otros lugares, en fundaciones, etcétera. El marido de Rebeca Mate fue el director de la Biblioteca Nacional y tuvieron solo una sola hija, ¿ya? Una sola hija en el cual lamentablemente tanto Rebeca Mate como su hija fueron contagiados por tuberculosis en Francia. La hija muere a los 24 años. Cuando esto pasa, Rebeca Mate deja de, de trabajar con la escultura y se dedica más a los poemas, especialmente dedicado a la muerte de su hija, ¿ya? Pero sin embargo dejó muchas obras, la gran mayoría fue de mármol o de bronce. Por ejemplo, esta escultura que ustedes ven acá, que era la tarea que ustedes tenían que realizar la semana pasada, que consistía en investigar quién fue Ícaro y Dédalo, ¿ya? Pues ya lo saben ya, es parte de una mitología griega en el cual ambos, padre e hijos, estaban encarcelados en Grecia y buscaron la forma de poder escapar. Entonces el padre decide hacer unas alas, ¿ya? Para poder volar y escapar. Sin embargo, no, el hijo no tomó en cuenta que a medida que iba tomando altura, en el momento que estaba volando, las alas fueron quemadas por el sol y cae y muere. Y ahí es el momento en que el padre observa a su hijo ya muerto. Pues esa escultura originalmente lo hizo Rebeca Mate para el gobierno de Brasil, de parte del gobierno de nuestro país, como una forma de hacer un homenaje a los aviadores de Brasil. Es por esta razón que también que esta cultura se le conoce como los aviadores, ¿ya? Esta es una réplica que está ahora afuera en el Museo de Bellas Artes y ha pasado por distintas situaciones. Por ejemplo, ustedes sabían que esta escultura es parte del patrimonio de nuestro país. Cuando hablamos de patrimonio, significa que deben ser bien cuidadas, bien protegidas y quien le haga daño es condenado por ley fuertemente o también por una multa muy, muy millonaria. Pues hace poco se realizó en nuestro país una carrera de autos y desgraciadamente por hacer reparación, una grúa pasa a llevar la escultura provocándole daño. Pues la volvieron a reponer, la restauraron, etcétera. Y después, cuando vino la Revolución Social, el año pasado, en octubre, también le causaron daño a la escultura y nuevamente tuvo que ser reparada. Entonces, esta escultura en realidad representa lo que es un simbolismo de nuestras esculturas. Pues veamos otra. Aquí hay una pequeña breve biografía de Rebeca Mate y su fotografía. Dice, Rebeca Mate Bello nació en el año 1875 y muere en Florencia, fuera de nuestro país, en 1929. Ya fallece alrededor de los 56 años. Fue una de las esculturas chilenas más productivas y destacadas de inicio del siglo XX. Su escultura en mármol y bronce de gran formato y tendencia clasicista se encuentra en instituciones públicas y privadas, tanto de Chile como del extranjero. Y era lo que yo les mencionaba anteriormente un poco la historia de ella. Vamos a conocer sus principales obras, por ejemplo, este de Horacio, ¿ya? Lo que más llama la atención de Rebeca Mate es que ella tenía mucha admiración por la escultura
Grecia romana. Entonces, en el fondo, ella trata de tomar todo ese aprendizaje en que su cultura deben ser lo más parecido al hombre, demostrar la armonía y demostrar las expresiones. En este caso, Horacio tiene, como ustedes ven, una templanza, una figura ya de una persona de edad, ¿no es cierto? Y con muchas expresiones, con líneas también, ¿no? Entonces, realmente es una obra maravillosa de Rebeca Mate. Hay otra que se llama Los Ciegos, que está ubicada a la afuera de una fundación benéfica y aquí tenemos a una pareja que también se demuestra la perfección del cuerpo humano y las expresiones. Otra tenemos aquí que se llama eco, encantamiento o ensoñación. Como usted bien lo recuerda, una de sus culturas era el pensador, ¿no es cierto? Pues bien, el pensador era el símbolo de la filosofía. Y acá ella hizo una contraparte, tomó una figura femenina y la expresión que expresa en ella es justamente de que esta mujer está fuera de sí porque está en una etapa de sueño, está soñando, está encantada, por decir. Por esto se llama eco, encantamiento o ensoñación. Otra figura, como ella admiraba bastante la cultura grecorromana y trató de, acá se muestra a una mujer la belleza de la mujer de Grecia, por eso la llaman la Grecia. ¿Cuál es la actividad que deben realizar los alumnos? Ustedes con arcilla o greda van a crear una escultura de cualquier personaje mitológico griego que a ustedes les guste. Ya, por ejemplo, acá en esta imagen tenemos al padre de todos los dioses, que es Zeus, ¿ya? Y que está representado con su mano un rayo. ¿Ya? Y entonces no pido que sean perfectos, pero traten de ser lo mejor posible una escultura con cualquier personaje de la mitología. Puede ser Zeus, como sale ahí, puede ser Afrodita, puede ser Atenea, puede ser Hércules, puede ser Minotauro, etcétera. Con cualquier personaje que a ustedes les guste, que les llame la atención, que tengan conocimiento de esto, y van a formar una escultura. Van a esperar que se sequen, le van a sacar fotos y me van a enviar a mi correo, ¿ya? Entonces, el correo es paulaatenea@hotmail.com. Sigue la coincidencia que Atenea, que yo puse acá, es el nombre de una diosa de griega, que es una diosa de la sabiduría, que está simbolizada con un búho en su hombro, pero que también se representa como la diosa de la guerra. Entonces, cada vez que iban a una guerra, los griegos la invocaban a ella para su protección y también para su sabiduría. ¿Sí? Así que también podrían hacer la diosa Atenea, o como también la confunden, la dicen con la diosa Afrodita, que es la diosa de la belleza, del amor y de la naturaleza. Bien, alumnos, esperando que se encuentren bien, que hayan disfrutado de esta clase y que puedan ya, ojalá empiecen ya a hacer su figura para que les dé tiempo para secarse, para que la puedan pulir, etcétera, para que la estudien y me la envíen a mi correo. Que estén bien.